Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por estar con ustedes una vez más en este culto de la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs. Estamos de todas maneras en el mes de la Iglesia. El principio del mes fue la resurrección de Cristo, fue la semana de la Pasión, pero ya después hemos estado predicando sobre la Iglesia, sobre las relaciones de los cristianos. Esta mañana estuvimos hablando de Romanos capítulo 12. Los que no tuvieron la oportunidad de leer el capítulo completo, háganlo en su casa, porque Romanos 12 es un tratado de ética. Yo no sé si ustedes se dan cuenta ahí, cuando ustedes, después del sermón nuestro, más adelante sigue diciendo el apóstol Pablo una serie de cosas que son para que nosotros las guardemos. Son aclaraciones de la vida cristiana. Romanos capítulo 12, allá va a haber cosas como gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación. Más adelante dice gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes, no paguéis a nadie mal por mal, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, no os venguéis vosotros mismos, porque dice el Señor, mía es la venganza. Si tu enemigo tuviera hambre, dale comer, si tuviera sed, dale de beber. Quiere decir que son asuntos éticos de la iglesia de Jesucristo. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema de la lógica de Cristo, la lógica de cristiana. La lógica cristiana a veces parece una tontería a la gente del mundo. Tengo otro sermón que se llama ¿Dónde ponen los ojos? Cuando dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor de la y consumador de la fe. Este es donde pones la mira, pensando en algo más profundo. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué consideras lógico? ¿Qué consideras importante en tu vida? Y el pasaje es Mateo capítulo 16, donde después de la confesión de Pedro, después que el Señor le dice, Pedro, no te lo reveló carne y sangre, porque Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor elogia a Pedro, pero después que lo elogia, y lo sube, después a partir de eso, en el versículo 21, el Señor Jesucristo se pone a hablar de su muerte. Y todos se recordarán del pasaje, yo se los voy a leer 21 al 28. Así que Mateo 16, 21 al 28, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era el plan. A eso vino él a la tierra. Él no vino para multiplicar panes, ni peces, ni sanar enfermos. Él venía con un sacrificio vicario a morir por la humanidad, a golpear la cabeza de la serpiente, profecía de Génesis 3:15 desde el comienzo de la Biblia. El Señor le dijo a la serpiente que habría alguien un día, la simiente de la mujer sola, que es Jesucristo, que le golpearía en la cabeza. Le iba a morder el calcañar, pero eso no es muerte, no es una herida de muerte. La cabeza sí, el Señor le golpearía en la cabeza. Allí ahora está el Señor viniendo a la cruz del Calvario para golpear y acabar con el reinado de la muerte y también con el reinado del pecado. Recuérdense lo que dice Romanos capítulo 5, que reinó la muerte y el pecado hasta que vino Jesucristo, porque en la cruz el Señor quitó del medio. Qué lindo está ese pasaje. El pasaje de Colosenses capítulo 2, 14, donde dice que quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, todos nosotros. Imagínense ustedes que todos los pecados suyos
desde que tiene uso y razón hasta hoy, hubieran sido puestos en un papel. Algunos es como un rollo, ¿no? Como un manuscrito de metros de largo. Y habrá otros que tendrán un papelito pequeñito, digo yo, quizás es jovencito. Pero dice el Señor en Colosenses 2:14, que el Señor, se lo voy a leer, aunque no es el texto del mensaje, pero bueno, ya que vino a colación, dice Colosenses 2:14, anulando, bueno, el 13, y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Acá, esta es la lista de los pecados de fulanito. Dice que la quitó de medio y la clavó en la cruz. Si la clavó en la cruz, pues se embarró toda con la sangre del Señor. El Señor la limpió. Así que tus pecados te son perdonados. Eso no quiere decir que banderín abierto. Acuérdese que el Señor le dijo a la mujer aquella, vete y no peques más. Así que estamos viendo la lógica de Jesús, de que Él viene a perdonar los pecados de la humanidad. Ni siquiera los judíos entendieron eso. Los discípulos se quedaron cortos de vista, porque pensaron que Él solamente era el Mesías prometido de Israel. Era el rey de Israel que volvía. Por eso los muchachos allá pregonaban cuando Él iba subiendo la cuesta del Monte de los Olivos. Ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él no venía en el nombre del Señor, él era el Señor que venía. Y una de las cosas que habla de que estamos fuera de foco, la lógica de ellos, la lógica suya puede estar equivocada. La lógica de ellos, cuando el Señor se está yendo ya, Hechos capítulo 1, le dicen aquella pregunta al Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso, para no fallar, el verso es el 5, ¿no? Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido, el Señor se va. Se reunieron y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es la lógica? Él era el Mesías, había venido, lo habían matado, ellos se habían desilusionado, resucitó, y se suponía que ahora venía algo fantástico, ¿no? Que iba a pasar. Y alguno de ellos, no sé quién de ellos, no dice el nombre, yo me imagino que fue Pedro, pero no sé. Señores, restaurarás el reino de Israel. Estaban pensando, su lógica era que ahora el Señor iba a levantarse un poquito, los romanos iban a caer muertos. Supongo que habrán pensado también que el velo del templo se tenía que coser de nuevo, ¿no? Para volver a instaurar los sacrificios y todas esas cosas. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, pero el Señor le responde con una respuesta que se ve ácida. Porque le dice, no os toca a vosotros saber. Eso, en aquella época y públicamente era una cosa un poco fuerte. Es como, digamos, en esta época, a ustedes no les importa. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, que ya va siendo el versículo 8 tan conocido de todos. Así que el Señor les da un raspe a ellos porque están desubicados respecto a la lógica del reino. Ellos tenían la lógica de que ya llegó el final y lo que estaba era empezando toda la historia. La historia era que ellos tenían que ser testigos de la resurrección en el mundo y que empezaba una larga historia de predicación, de servicio, de martirio, de muerte, de persecución, de victorias, de extensión del evangelio de manera extraordinaria, de muertos por miles y miles de nuevos convertidos ocupando el lugar de aquellos que murieron con la lógica de la victoria final.
El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso no es lógica satánica. El diablo hubiera querido que Jesús no hubiera dicho eso, pero Jesús lo dijo. Y hoy, 2021, a pesar del COVID, a pesar de toda la historia y a pesar de lo que pueda pasar el año que viene y a pesar de los pesares, la lógica cristiana es que ya nosotros vimos el final de la película. Antes, cuando éramos muchachos, uno llegaba al cine, pagaba una sola vez. El domingo, por ejemplo, con una matinée así corrida y la película se acababa, volvía a empezar. Usted veía la película del pedazo hasta qué pedazo y se iba y el ticket le servía para seguir viendo, se la quería ver. Pero había veces que usted llegaba en el momento que la película se estaba acabando. Entonces, la película termina en ese momento. El muchacho de la película estaba enganchado en una ramita, abajo estaban los cocodrilos que se lo querían comer y él estaba agarrado ahí, la ramita se estaba partiendo. Pero en eso apareció un amigo, le tiró una soga, lo agarró, salió para afuera, mató a los malos y se casó con la muchacha. Ese era el verdadero final de la película. Pero ya usted vio esa parte y usted volvió a empezar de nuevo. Y cuando vaya por la mitad, por el final de nuevo de la película, usted se quedaba a ver qué pasaba. Y en ese momento entró alguien, se sentó delante y una mujer dice, ¡ay, mira! ¡Se lo van a comer los cocodrilos! Y el que es comunicador de película, que le gusta decir lo que va a pasar, dice, no se preocupe, señora, que de ahí lo sacan de ahí arriba y él se va a casar con la muchacha. No se preocupe, se va a casar con la muchacha. Porque ya vio el final de la película. Y en Apocalipsis está el final de la película. En Apocalipsis está el triunfo del Cordero, está la caída de Babilonia, está el amarre del dragón, está el lago de fuego para los malos, está la nueva Jerusalén victoriosa para los hijos de Dios. Ya vimos el final de la película. Esa es nuestra esperanza de gloria. Ahora por acá, por el medio del juego, puede parecer cualquier cosa. Enganchado a una ramita, los cocodrilos debajo, pero la victoria ya está asegurada, ya la vimos. Así que esta es la esperanza de gloria, la que nosotros tenemos, es la lógica del reino, es la lógica cristiana, pero hay algunos que no tienen esa lógica, son más pragmáticos, ven las cosas en vivo y en directo. Y ahora ustedes van a ver cómo lo vio Pedro el día que el Señor Jesucristo anunció su muerte. Así que le dice que él era Pedro, le era una maravilla, pero en el 21, desde entonces comenzó Jesús, estoy leyendo Mateo 16, 21 para los que están llegando. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Quizás alguno oyó hasta ellos, ay, ¿cómo se va a morir? No, yo quizás el otro podía decir, dice, resucitar al tercer día. Quizás estaba hablando con el otro y no lo abrió. Entonces, Pedro lo llamó, ay, vamos, ven acá, Jesús, que tengo que hablar contigo. Llamándolo aparte, fíjense que la cosa no fue en público, no, lo llamó aparte. Y comenzó a reconvenirle, a llamar la atención a Jesús, qué cómico, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En realidad lo que él estaba pensando es, ten compasión de nosotros, ¿no? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Vamos a pensar que sí, que Pedro estaba preocupado por el Señor, lo que no sabía lo que le venía arriba. El Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso los muchachos de mi barrio dirían, qué raspe. Quítate delante de mí, Satanás. Sí, le dijo maravilla un poquito antes, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahora le está diciendo Satanás. Y el pobre Pedro metía el pie cada rato porque hablaba muy rápido. Lo cierto es que la lógica de Pedro era que no debía de morirse, que debía seguir viviendo. Quizás cualquiera de nosotros en esa época, con el conocimiento que hasta ahí teníamos, hubiéramos pensado igual, Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo te vas a morir? No sé, hay mucho que hacer, etcétera, etcétera.
pero había una lógica. La lógica de Cristo era que el diablo no iba a ser vencido si él no moría en la cruz. Y resulta que por esas cosas raras de la historia, los que querían que Jesús no muriera eran el diablo. Mira, ahí se lo dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque parece que Satanás estaba poniendo palabras en la mente de Pedro para apartar a Jesús de la cruz. Y Jesús lo reprende. Vamos a pensar que fuera directamente, porque sí estaba poniéndolo, o simbólicamente, pero lo cierto es que Jesús lo reprende porque esa era la idea del diablo, que Jesús no muriera. La noche esta, cuando Pilato va a juzgar a Jesús, dice la Biblia que la mujer de Pilato tuvo un sueño y fue y le dijo a Pilato: oye, no tengas nada que ver con eso, no tengas nada que ver con ese justo, no te metas en eso. Porque sabían que los judíos estaban haciendo toda esa pantomima para acusar a Jesús, para que mataran a Jesús, porque le tenían odio a Jesús. Y Pilato sabía eso. Pilato sabía eso, pero qué mal ha hecho, yo no le encuentro mal ninguno, yo lo voy a soltar. No, no lo suelta. Y todo eso era en contra de la justicia romana. Pilato lo supo. Él no tenía un argumento para mandar a la muerte a ese hombre. Ese hombre no había hecho nada civil contra el gobierno de Roma para ganarse una decisión de muerte. Que era un problema religioso. ¿Se acuerdan cuando Claudio le dijo: no, es un problema religioso, resuelvan ustedes, esto es un problema religioso, no me interesa? Pero allí también él quiso quedar bien con los judíos y hace toda aquella pantomima de lavarse las manos. Yo no tengo nada que ver con esto, mira, yo me lavo las manos, este es un problema suyo. Cuando ellos dicen: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no saben lo que están pidiendo. Y ahí él manda a Jesús a la muerte. La lógica de Pedro era que no muriera, pero no era lógica divina. La lógica divina desde la eternidad había mandado a Cristo y él había estado de acuerdo, escogido antes de la fundación del mundo como un cordero inmolado para dar su vida en rescate por todos nosotros. La victoria de Cristo no era viviendo, sino muriendo. Y es por eso que Martín Scorsese buscó tantos líos con la película La Última Tentación de Cristo, porque todo parecía indicar que él lo que estaba diciendo era que Jesús iba a bajar de la cruz y iba a vencer, pero lo que estaba diciendo es que esa fue la última tentación. La última tentación fue descender de la cruz, vivir con una vida como si fuera un hombre, casarse, tener hijos. Ese era lo que el diablo quería, que él se le quitara la visión de la cruz. Así que, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice: entonces Pedro le tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, y ahí está el mensaje, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y de aquí surge, de esta historia, de este encuentro, surge este principio bíblico cristiano de a través de los siglos. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque no le aplican a esa lógica a los que tienen miedo de ir a la iglesia. El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare él todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que algunos dicen que eso pasó después en la transfiguración, lo vieron en su gloria. En fin,
Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder entender cómo tenemos que entender la vida cristiana, cómo ponemos la mira en la lógica de Jesús y no en la nuestra. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza bíblica. Ayúdanos, Señor, a tener una lógica tuya, a que el Espíritu nos enseñe, nos diga lo que el mundo no puede ver, lo que la carne nuestra no quiere ver, que nosotros podamos vivir una vida de obediencia dirigidos por tu poder, bendecidos por la victoria que tú das. Ayúdanos a ver claramente tu voluntad en nuestras vidas. Líbranos de acciones que traigan la desgracia sobre nuestra familia y sobre nuestros amigos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, allá vamos. Había por ahí una música, yo creo que hay una música especial, muy bonita. Necesito también el reloj que Mirna la quería poner. Así que, ¿qué hacemos con la lógica divina? La primera cosa es que el mundo tiene su propia lógica para ver la vida. Gracias, mi amor. Nos dice la lógica del mundo, le dice que la lógica trata de la verdad, de darle en el centro del blanco con relaciones y reacciones. Desde el punto de vista pragmático, la vida, o sea, el punto de vista de la lógica es lo que salta a la vista, lo que es el centro. Esto a veces pasa por encima de la lógica moral. Por ejemplo, un hombre llega, mira una cartera. La lógica del ladrón es que si la cartera está ahí, no hay nadie mirando. Lo lógico, ladrón número uno, inciso uno es, si nadie está mirando, coge la cartera y métela en el bolsillo y llévate y vete rápido de ese lugar. Esa es la lógica del ladrón. Pero resulta que el ladrón se va y cuando va llegando al carro de él, va a abrir el carro y de pronto, ay, ¿y esto qué pasó? Sí, sácate del bolsillo de la izquierda ahí, la cartera que tienes ahí. Ay, ¿y cómo? Pero yo miré, no había nadie. Dice, pero esa es la lógica del ladrón bruto que no sabe nada de medios electrónicos. No sabía de la lógica de la camarita que lo estaba mirando. Entonces, enseguida, mira, uno se robó una cartera ahí, la estaban esperando y lo cogieron. Y el ladrón en su cárcel está meditando y dice, caballero, ¿por qué a mí no me dieron el ladrón número 1, versículo 2, de que tenía que mirar si había alguna camarita cerca? Porque esa no me la habían dicho, porque quizás los antepasados ladrones de él no eran gente que conocían la electrónica. Lo cierto es que a veces uno está totalmente confundido en las cosas que debe hacer. Eso ocurre mucho con los nuevos convertidos. Los nuevos convertidos a veces sí tienen ganas de seguir al Señor, pero también tienen relaciones familiares, amistades. Conocí a un hermano una vez que tenía 2 hijos. Uno le encantaba la iglesia, al otro no le gustaba la iglesia. Entonces alguien le dijo, chico, mientras puedas, habla con él, presiónalo, explícale. Y no, yo lo dejo que cada uno haga lo que quiera, pero tú no puedes dejarlo, por lo menos alguien lo va a orientar, oriéntalo tú. No, El cristiano se graduó, estudió, se hizo pastor. El otro que no iba a la iglesia se empezó a juntar con esas personas que ustedes conocen, que no le interesa la moral ni nada. Se casó con una muchacha de ese grupo. Al final la muchacha lo engañó, trajo un niñito para la casa porque no, se sabe, no lo podía criar. Y siguió en ese mundo dando rodazos. Después se volvió a casar, volvió mal y terminó en la cárcel. Entonces no estudió, no se graduó, su vida la hizo un desastre. Pero hay un momento siguiendo la historia, hay un momento en que se bifurca el camino de él, del camino de su hermano,
Y en ese momento quizás su padre, su familia, no supo ser fuerte porque no sabían. Si hubieran sabido lo que había por ahí para allá, hubieran tenido más, hubieran puesto más presión sobre su trabajo de aleccionador. Hubieran buscado ayuda, hubieran hablado con otros jóvenes de la iglesia, en fin, hubieran hecho algo, pero eso no de que, bueno, yo lo dejo, que cada uno haga lo que quiera. Esa actitud no es una actitud normal de un padre, ni es actitud normal de un cristiano. No, tú no lo dejas, no, el maestro no lo deja hacer lo que quiere en la escuela. Tiene que regirse por ciertos parámetros de disciplina. En el trabajo no lo dejen hacer lo que quieran. No, yo les dejo a mis trabajadores que ellos hagan lo que quieran. Eso no existe. En ningún lugar del globo la gente puede hacer lo que quieran. ¿Por qué razón? En el hogar cada uno puede hacer lo que quiera. El asunto sería quizás con la sabiduría que Dios da, hablar con el pastor, hablar con un hermano allegado, hablar con uno de sus compañeros de la iglesia, alguien para que sepa lo que está pasando y de qué manera puede ayudar. Eso ha dado resultados buenos. Eso ha conjurado que algunos muchachos destruyan su vida haciendo elecciones incorrectas. Pero ellos son para eso. La juventud es para eso. Ellos no saben, pueden tener una lógica de la vida. Yo no estoy claro cómo el hijo pródigo se enteró. Pues nosotros tenemos la historia. Ahí tenemos la historia Suácata. La historia nos da, y la historia tiene muchísimas cosas lindas que contar, ¿verdad? Como historia ya fue una parábola que Jesús contó, pero hay muchas cosas en la parábola que no salen a la luz, pero usted con un poquitico de conocimiento de la vida, usted tiene que saber que eso ocurrió. Porque lo que te dice, como dice la Biblia, Lucas capítulo 15, hay 3 cosas que se pierden aquí, así que el capítulo dirá el gozo de encontrar lo que se pierde. Es el capítulo 15 de Lucas. Se pierde una oveja, el pastor la busca, la encuentra, hace una fiesta, se lo dice a todo el mundo y se goza. Se pierde una moneda, la dueña lo busca, la encuentra, hace una fiesta, se lo dice a todo el mundo. Y la tercera historia es el hijo se pierde. La parte quizás que falta de la historia está oculta es que el padre busca al hijo por todas partes. En este caso, si el padre es Dios, Dios sabe dónde está el hijo. Si el padre es Dios y quiere que el hijo regrese, que no lo puede forzar, estará al tanto de todas las situaciones que su hijo padece, estará al tanto de qué es lo que le falta. Tal vez le buscó el trabajo que él cuando se le acabó el dinero apacentando los puercos. Lo cierto es que después que el hijo llega hasta el hueco, tiene la oportunidad de levantarse sin haberse destruido la vida. Hay algunos que cuando se dan cuenta que llegaron a la tabla, ya tienen la vida enredada. El equivocarse en la vida, hacer una movida equivocada, tomar un camino diferente al que debe hacer y tener chance de virar para atrás sin que hubiese un problema insoluble, eso es una bendición. Pero hay quien después de que piensa que vivió la vida, él tiene 2 o 3 muchachos que atender, que no viven con él, que tienen otros padres, pero que hay un child support que te obliga a pagar dinero de la corte, no viven para eso solamente, y situaciones que quizás alguno no valoró que podía pasar. Yo soy un bárbaro, no, tú no eres un bárbaro, tú eres un bobo. Y así pasa, y ahora lo que no sale en la historia dice, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Punto. Pero tiene que haber una historia, ahí detrás hay una historia oculta que usted se sabe, yo me sé. Alguien tiene que saberlo. Lo importante es qué pasa con el hijo cuando se va. Y esa es la parábola. Pero como ocurrió, tiene que haber habido una información. Hay un hijo bueno, trabajador de su casa. Hay un muchacho más joven, inexperto, y alguien tiene que haberle dicho de la provincia apartada. Alguien, él no lo inventó,
no es adivino. Alguien le dijo, oye, muchacho, estás trabajando ahí con el viejo por gusto. Mira, hay una provincia ahí maravillosa, muchacho, que hay bares, que hay tremendo, y gozas ahí la vida, y mujeres, y el acabose, eso es, muchacho. Es una bobería estar en la finca ahí con el viejuco ahí. Vete para allá, deja eso, dile que te dé el guano y dale echando. El asunto es que esa parte de la historia no está, pero tiene que haber existido. La información del mal. Lo mismo que hay una información del bien, hay una información del mal. El mal también predica. El mal también tiene sus agentes. El mal, el príncipe de las tinieblas, tiene sus agentes. Tiene su campaña de desinformación de la verdad. Él está siempre tratando de engañar. La Biblia le llama el engañador, diabolos. Y el Señor pues tiene la verdad, el amor, la rectitud, pero Satanás no duerme. Y usted puede estar llevando a su hija a la iglesia y alguno viene y dice, deja a la niña que se divierta, pobrecita. Oye, mira que hay una fiesta, no, pero nosotros no vamos a ese tipo de fiesta. Llévala, déjala, deja que vaya, lleva a la chiquita. Entonces la chiquita conoce a un inconverso, y el inconverso le pinta villas y castillas. Entonces un día le lleva a su casa de la casa, la aleja del Señor, le hace la vida un yogur. Nosotros conocemos, yo le puedo decir nombres y apellidos. Nosotros conocemos historias dramáticas de muchachitas de iglesia que se fueron detrás de un hombre, el hombre las mató, las quemó, hizo atrocidades, salieron en los periódicos, cosas así, algunas muy conocidas. Yo les digo que el mantener la mirada puesta en la voluntad de Dios y en el amor de Dios da una vida sana para nuestros hijos. Conozco a alguien que un día la hija desapareció y cuando apareció, pues, estaba por ahí. Este es un país muy bueno para que la gente desaparezca. Hay infinidad una de las leyes que hay aquí es que no te buscan a la gente hasta que no lleve 24 horas perdido. No, pero ya sabía perder y no aparece. No. A no ser que sea una menor. Menor es diferente. Pero si es mayor de edad, no te la buscan hasta que no pase 24 horas y ahí empiezan a buscar si tenía un novio, si no tenía, con quién se juntaba. Entonces, la lógica de Pedro era que Jesús no muriera. La lógica de mis amigos es de que yo era un estúpido, un tonto, porque me había bajado de la guagua el día que íbamos para hacer el equipo Cuba, para ser uno de los jugadores de la preselección y todas esas cosas, y seguir el camino del deporte en la primera línea. Pero la guagua paró frente a la iglesia y allá yo veía a la gente montando en la iglesia, era un domingo en la mañana, y veía a mis compañeros de la clase, y yo allí, la guagua, usted sabe cómo es, no sé si lo saben, cómo es Cuba. El chofer se bajó, estaba tomando café, estaba haciendo tiempo. Y la guagua se demoraba y se demoraba y se demoraba y se demoraba. Y de bendito impulso que Dios me obligó y ¡fua! Me bajé. En el momento que iba bajando el chofer se subía, pero ya yo me bajé. Y ahí me fui para la iglesia y hasta ahí llegó el deporte. Y cuando mi mamá me vio llegar con la jabita que iba para la mariposa, que iba a becarme y todas esas cosas, me dijo, ¿qué pasó? Le digo, no, fíjate eso. Yo voy a seguir en la iglesia y no voy a ir. Pero Dios tenía planes para mi vida. Estoy aquí hoy. Y muchos de mis compañeros no están aquí ya. Muchos de mis compañeros pues tuvieron una vida diferente, azarosa. Los triunfos y los logros que pudieron ganar se disiparon pronto. Muchos de ellos no pudieron disfrutar de las cosas materiales que pudieron alcanzar en los viajes. Y la felicidad es más que eso. Cuando un padre tiene una hija con problemas, un hijo con problemas, que se casan mal, que tienen problemas familiares, no hay nadie que pueda ser feliz cuando la familia es infeliz. Por lo menos no padres, no madres. Y lo mejor para nuestros hijos, yo se lo digo a las personas que tienen hijos, muchachos, lo mejor que puede pasarte para tu felicidad futura es que tú lleves a ese muchacho a la iglesia a todos los cultos.
que se críe en la reunión de los jóvenes cristianos para que se case. Eso también es parte de la vida. Se va a casar algún día para que se case con gente de fe, que todo el mundo sabe quiénes son, la familia, que saben cuáles son sus proyecciones. Gente que después le van a ayudar cuando vengan los muchachos y a llevarlos a la iglesia y no a otros lugares y no haya una guerra ideológica en el hogar, sino que todo el mundo piense igual. Yo le dije eso. Una vez me acuerdo de una muchacha, vi en una tienda, la muchachita de una niñita, había llegado recientemente de Cuba, le di una tarjeta de la iglesia y le dije, mira, qué bueno, Iglesia Bautista. Le digo, sí, pero con que sea bueno solamente no tienes. Esa niña tiene ahora 10 años, pero dentro de 10 años va a tener 20 y ella va a determinar su vida lo que quiera. Si tú ahora, yo sé que tienes quizás un trabajo, 2 trabajos, quizás en este momento tú te ocupas de ella, es una chiquita tendría unos 7 años. Dentro de 10, cuando tenga 17, te puede hacer 2 llamadas telefónicas. Dime cuál de las 2 tú quieres. Me dijo, así, dígame. Y mira, una llamada te va a decir, mami, no te preocupes, 12 de la noche. Estamos saliendo de la discoteca, pero la mamá de una muchachita está con nosotros. No te preocupes, nosotros nos vamos a demorar un poco, pero yo llego bien a la casa. Ella dice, ay, no me digas eso. Le digo, bueno, eso pasa todos los días en este país, así que escucha la otra llamada. 12 de la noche, 11:30. Mami, nos demoramos un poco en el ensayo de la obra de Navidad. Estoy con la familia del pastor y con los hermanos de la iglesia. Unos jóvenes de la iglesia me van a ayudar con la mamá de uno, me van a llevar hasta la casa. Así que no te preocupes, que estamos bien. Dice, ay, esa sí es buena. Esa es buena. Pero si no coges a esa niña y te la llevas el domingo a la escuela dominical y empiezas a ir a la iglesia y a esta y a la mía o a otra cualquiera, si tú no haces eso, entonces no va a tener ella tiempo para dentro de 10 años darte la buena llamada, a tener la mala. Me dice, oiga, muchas gracias. Y le digo, mira, aquí tienes la tarjeta, estamos en tal lugar. Ella no ha venido. Han pasado quizás unos 7 años, 17, 14, o quizás 15, ya se empieza a levantar vuelo y parece que se ha demorado bastante. Así que la lógica del reino es el bien. Dice el salmista, para mí el acercarme a Dios me es el bien. La lógica del reino es el final, no el medio juego. Los ajedrecistas saben eso. Hay gente que juegan bien en medio juego, pero no saben jugar finales. Así que la lógica de Pedro era que no le pasara nada a Jesús, pero una lógica equivocada. Yo tengo por aquí que dice, algunos no piensan, el desconocimiento puede hacer que lo lógico, lo ilógico parezca lógico. Los propósitos de Pedro eran que Jesucristo no muriera, pero ahí no había victoria, porque Jesús entonces no hubiese podido destruir el pecado, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que no hubiese sido nada de eso, y que con su muerte Jesús vencería al que tenía el imperio de la muerte, y con la resurrección sería quitado el pecado del mundo y la muerte. Así que todo eso bueno, no iba a pasar nada más que con que Jesús viviera. Por eso Pedro no entendía nada. Podemos concluir esta parte diciendo que a veces tenemos que someter nuestros criterios al criterio más importante que existe, mira, el de la palabra, a la ley y al testimonio. ¿Qué dice la palabra? Haz lo que dice la palabra, porque Dios sabe más que nosotros. Lo que el hombre mira, dice aquí, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Lo que el hombre mira. Pedro creyó que estaba siendo un buen amigo de Jesús, pero en realidad no lo era. En realidad estaba pecando. Quítate delante de mí, Satanás. No quería eso, pero estaba haciéndolo. ¿Qué está usted entendiendo de las cosas de esta vida? ¿Estará mirándolas al revés? ¿Qué cosa le llama triunfo? ¿Le llama triunfo que su hijo vaya a la universidad? ¿O que su hijo se case con una persona que le va a dar una felicidad de toda la vida, con hijos felices, un hogar unido? Déjeme decirle que en el mundo allá afuera se ve el matrimonio como algo que no hace mucha falta. La gente piensa que para tener sexo no hay que casarse.
pero tratan de tener sexo, no tener hijos, pero un día quieren tener hijos y necesitan a alguien que les ame más que por el sexo. Alguien que les ame. Y el amor no es solamente sexo, el amor es otro sentimiento. El estar contigo en todo tiempo, el poder pasar vicisitudes juntos. Eso es el hogar. El hogar se mantiene en medio de las tormentas. Una vez le oí decir a uno de mis profesores, amado Nemesio, nos decía en la clase que la iglesia o el hogar están en una tormenta y el mar se quiere tragar la iglesia y se quiere tragar el hogar y se bambolea y va para arriba, va para abajo. Pero si el barco está en el mar, todo está bien. Está bien, sí, está bien. El mar quiere meterse en el barco no lo deja. Lo malo es que el barco esté en el mar. Eso sí es malo. Mientras en la filosofía de nuestros hijos el mundo está afuera, no hay problema. Porque ellos están entonces en Cristo. Ellos están cantando himnos, están orando, están buscando a la gente con quien se van a encontrar en el día de mañana, van a formar un hogar, a gente de valores para tener hogares estables. Pero en otro mundo de cosas, la gente lo que mira es el tipo que tiene, la forma, la gente lo que mira es las victorias humanas o la gente lo que mira es el sexo. Y ese es el error de apreciación que a veces nuestros hijos pudieran tener cuando solamente se relacionan con personas no cristianas. Así que es importantísimo tener la visión de que aunque yo me sienta mal, aunque esté cansado y aunque tenga deseo de ocuparme de descansar, yo tengo una responsabilidad con mi familia, igual que el que se levanta a trabajar, igualito. ¿Cuántos hay que se levanta por la mañana y dice, ay, qué ganas tendría de quedarme en la cama con lo cansado que estoy, bla, 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 pero tengo que irme a trabajar porque tengo que pagar los biles de mi familia, porque tengo que atender a los míos, por amor a los míos, paso trabajo por amor a mi familia. ¿Y no te parece que ese es un amor que también tienes que tener? No, que yo me quedo hasta dormido. ¿Por qué te quedas dormido el domingo si tus hijos tienen que estar en la escuela dominical? Porque tú no le preguntas que leyeron en la clase, que si han visto si están leyendo la Biblia o no, con quién se están recordando, qué le enseñaron en la escuela. Todos son una serie de preocupaciones que un padre que tiene una aspiración espiritual para su familia. Hay quien nos ve como unos tantos. Son atrasados. Ok, pero las cárceles no están llenas de cristianos. Las cárceles están más llenas de personas no practicantes en ninguna iglesia que de practicantes. Tristemente es así. El suicidio no alcanza mayoritariamente a personas evangélicas que tienen fe en Jesucristo, normalmente a los que no tienen esperanza. Porque la esperanza es de esas bendiciones que Dios le da a un corazón para poder enfrentar los escollos de la vida. Cuando no tienes esperanza, te puedes derretir. Hay quien se va a la droga, hay quien se va al alcohol y hay quien se va a todo eso como una vía de escape porque su vida es una desgracia. Sin embargo, el que tiene la oración, el que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu, el que tiene una iglesia, el que tiene hermanos, el que tiene padre, el que tiene familia, que se pueden ocupar de él, tiene alguien en quien apoyarse en medio de las pruebas de esta vida. Eso es la parte social del evangelio que mucha gente no quiere ver. Y dime quién los va a apoyar. ¿Cuántos jueces tienen que estar ahí en su puesto viendo personas que tienen que juzgar porque han delinquido y quizás están pensando que tienen a sus hijos o a sus nietos o a alguno de ellos en los mismos caminos o quizás en alguna cárcel? Y no se pensarán o no se preguntarán ¿cómo se puede conjurar eso? Con más educación. Ese es el error del marxismo y de todas esas cosas que pensaron que con la educación el hombre cuando supiera, esa era la tesis de Voltaire, ¿verdad? Cuando el hombre sepa, después de la revolución industrial,
cuando el hombre tenga universidades, cuando el hombre no necesite la Biblia, cuando el hombre tenga conocimiento, entonces el hombre va a ser feliz. ¿Y qué? ¿Dónde está la felicidad que le vino al hombre por la tecnología, por la revolución industrial o por todo lo demás? La vida sigue igual. La felicidad es una magnitud espiritual que no depende de que si la casa tiene piso de tierra o si la casa tiene piso de losa. Que no depende de que si tengo 1,000 pesos o si tengo 500. Depende de más de eso. La satisfacción, la paz, la esperanza, la confianza, la fortaleza para enfrentarnos con las dudas, con los problemas, con las dificultades. Todo eso lo da el Espíritu Santo. Personajes que no conocen. Bueno, dice la Biblia que Jesús dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Ya cuando Él se fuera, ascendiera y el Espíritu Santo viniera, entonces iba a estar dentro de los cristianos. Hay cosas que son ilógicas desde el punto de vista cuantitativo. Hubo momentos en la historia que los muertos cristianos eran por miles y miles. La matanza de los hugonotes fueron miles. Se supone que el 80% de la población francesa cayó en aquella época. Pero no pudieron exterminar el cristianismo. No se acabó el cristianismo. Siempre había gente que salían. Hubo leyes que pusieron de que el que se bautice, lo matamos, que se bautice por inmersión, porque se suponía que ya tenían el rozamiento que le había dado a la iglesia y ese bautismo de infante. Los que no creyeron en eso, que creyeron que no era bautismo, que el bautismo era por inmersión, entonces había que matarlos. Fue una época así, no había tolerancia. No, el que no piense como yo lo mato, porque tenían el poder en la mano. Entonces mataban al pastor que los bautizó, al que se bautizó y a toda la familia del que se bautizó. Yo supongo que si hubieran vivido en esta época, con la flojera que nosotros tenemos en el mundo de hoy, algunos decían, bueno, sí, yo soy creyente, pero yo no me bautizo. No me bautizo porque me arranca la cabeza mía, toda mi familia. Y entonces la lógica no me da para entender cómo aquella gente por miles daban la vida a contar de no dejar de hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Y triunfaron porque la vida siguió, el Evangelio siguió, el poder de Jesucristo se extendió aquí, allá, donde quiera, saltó de Europa, vino a las Américas, de las Américas saltó a Sudamérica, al Caribe, a nuestra patria Cuba, a los centroamericanos, a todas partes. El Evangelio se movió victorioso a pesar de que Satanás hubiese querido con todo su poderío, con toda su espada, con todas sus cárceles, con todo su poder en contra, pararlo. Pero no pudo. ¿Por qué? Rebobina. Porque el día que Pedro le dijo a Jesús, Señor, que nada de esto te acontezca, en vez de Jesús decirle, bueno, tal vez tiene razón, lo voy a valorar, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, tú no entiendes nada, no estás poniendo la mirada en las cosas que Dios quiere, estás poniendo la mirada en la mente, en la razón o en la idea de otras personas. Estás tratando de agradar a gente que no van a estar contigo en tus guerras, en tus penas y en tus luchas. Eso le está pasando a muchos. Escuchan la lógica de otra gente. Hay un pastor que tuvo una lógica un día. Era un día lluvioso, frío, la lluvia era casi congelada. Todos los domingos salía a repartir tratados por la tarde con su hijito. Y esa tarde estaba lluviosa, estaba lloviznosa, un frío tremendo que pelaba. El niño le dice, papi, vamos a repartir folletos. Y el padre le dice, mira mi hijo, hoy la gente no está en la calle, la gente está trancada en su casa. Tú le tocas la puerta y te van a dar un palazo. No quieren que los moleste. Olvídate, vamos después, otro día. Papi, vamos a repartir folletos. Mijito, tú no sabes nada, tranquilo, yo sé la lógica del día bueno para el repartir tratados no es hoy
Los libros dicen que un día así es mejor orar por las almas. Papi, vamos a repartir tratados. Y tanto fue que le digo, bueno, vete a repartir tratados. A ver, abrígate bien, ponte la capucha, no te mojes y dale. Ok, papi, qué bueno. El chiquito salió abajo de la llovizna a repartir tratados. Ok, fue, repartió tratado y después vino contentísimo. Y al día siguiente había culto y entonces estaba el pastor en el culto, los hermanos, y en medio del culto hay una señora que levanta la mano. Dice, por favor, quiero decir algo. Entonces, sí, abre, hermana, ¿de qué usted quiere decir? Quiero dar un testimonio. Quiero decir que ayer mi esposo murió hace 7 meses. Mis hijos ya están lejos de mí. Y mi esposo murió, que era el que me quedaba. Entonces yo estaba muy triste, me dijeron que estaba enferma. Y ayer me subí en una silla, amarré una soga a una cosa que hay en la casa. Me puse la soga en el cuello pensando terminar con mi vida y de pronto tocaron a la puerta. Me pareció que era imposible porque a esa hora lloviznosa nadie iba a estar en la calle y puede estar en la puerta. Me esperé un rato y cuando me iba a tirar de la silla volvieron a tocar la puerta y 2 veces, 3 veces me quité la soga del cuello, me bajé de la silla. Fui a la puerta y cuando abrí la puerta, ese muchachito que está al lado suyo, pastor, ese muchachito, niño chiquitico, ese niño me dio un folleto y me dijo, señora, Dios le ama, recuérdese, Dios le ama, y salió corriendo y se fue. Y cuando yo cerré la puerta, me quedé llorando porque entendí el mensaje que Dios me estaba dando, de que Dios me amaba, que no quería de ninguna manera que yo quitara mi vida. Y hoy vengo a darle gracias a ese niño, a vuestra iglesia y a Dios por darme la oportunidad de vivir. Si me dan la oportunidad, esta será mi iglesia, estaré con ellos. Yo quiero ver a ese niño crecer y yo quiero que mi familia y los que hay aquí todos puedan darse cuenta del valor de estar en un lugar importante que Dios quiere que estemos cuando tenemos oportunidad. Hay alguien que necesita de nosotros. Yo le doy gracias porque cuando lo necesité, ahí estuvo. La lógica del Padre estaba bien. Los libros de visitación decían la verdad. Es verdad que cuando el día está malo, es verdad que cuando está lluvioso, es verdad que cuando hace frío a la gente no le gusta abrir la puerta. Eso todo es cierto, pero este niño tenía pasión. Pero aparte de eso, aparte que no se ve en esta historia, es que Dios tenía un plan. Y la cosa es que Dios tenía un plan y en ese plan estaba el salvar a esa mujer. Le hace falta que alguien fuera a predicarle y encontró a alguien dispuesto. Por eso cuando yo veo a los hermanos salir y predicar y repartir tratados, la hermana Aida y Omar y Sara y el grupo de los predicadores en la calle, yo me gozo porque ese es el espíritu. No importa que alguno diga, bueno, estoy cansado, no resuelves nada con tu cansancio, te pones a ver televisión y perdiste el tiempo. Pero si repartes un tratado, solamente un tratado puede hacer quien cambie la vida de toda una familia. Mis hermanos, la iglesia está para eso, para dar una oportunidad al perdido, para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero nosotros no podemos meternos debajo de la mesa, no podemos vivir por una lógica del descanso o por una lógica mundana. Los muchachos donde se crían mejores en la iglesia, los jóvenes donde se casan mejores en la iglesia y los ancianos donde viven más felices es en la iglesia. Si alguno me dice, la iglesia no es el reino de Dios, le digo no, pero el reino de Dios la usa. Así que en este mes de la iglesia, luche por su iglesia, venga a la iglesia, invite a la iglesia, ore por la iglesia, para que nosotros como luz del mundo que somos y en el barrio que estamos y en esta ciudad demos una luz tan grande que otras personas la vean. Que el Señor le bendiga en nuestro deseo. Hay un himno lindísimo que le va a poner Mirna ahora, pero vamos a orar. Amante Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad
de haber conocido tu gracia, tu espíritu nos ha dado el conocimiento de la bendición y hoy somos felices porque un día oímos su voz. Ayuda a los que están escuchando que puedan aplicar estas palabras en su alma, en su familia y en su vida para que puedan recibir victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos. Oigan este himno porque está muy lindo. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío, es Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador.